¿Cómo les va? Buenos días a todos, bienvenidos a otra emisión de Desde la Vida por la televisión pública en nuestra 9ª temporada. Programa número 386. Hoy vamos a tener en nuestra columna sobre sexualidad a Silvina Peirano, que es nuestra experta en sexualidad relacionada con el mundo de la discapacidad. Y está también Alexis Padovani, que nos va a hablar sobre un tema que ya tocamos, un tema realmente muy interesante y que tiene muchas aristas, que es el tema de los asistentes sexuales para personas con discapacidad. Esta vez vamos a tener un testimonio de alguien muy interesado en el tema, como Alexis. También lo mandamos a Walter al famoso Rally Dad, esta acción que hace Acceso Ya todos los años. Suben a una silla de ruedas y van viendo cuáles son los miles de obstáculos que tiene la ciudad. Bueno, esta vez lo mandamos a Walter. Le pusimos una camarita acá, después la van a ver, para que vaya registrando todo lo que pasó. Y por supuesto ahora tenemos a la doctora Cotiñola, nuestra abogada especialista, contestando todas tus preguntas. Ahora veamos qué nos dice Ana. Muy buenos días a todos. Hoy en la Mesa del Profesional vamos a estar hablando de la enfermedad de Parkinson. Les cuento que el 11 de abril se celebra el Día Mundial de Parkinson para concientizar sobre las necesidades que tienen las familias y los pacientes que tienen esta enfermedad. Esto en un ratito y ahora veamos qué está haciendo Fena. Estoy acá en nuestro living con Silvina Peirano. ¿Cómo te va, Silvina? Nuestra columnista sobre sexualidad, y con Alexis Padovani, que sos un rehabilitador de alguna manera, trabajás en rehabilitación, pero que también un poco vamos a hacer un preámbulo de quién es Alexis. Alexis escribió algo que nosotros recogimos y leímos a raíz de un posteo, de un post que hizo Silvina en Facebook, ¿verdad? Sí. Relacionado con el tema de las asistentes sexuales para personas con discapacidad. Hace un tiempo nosotros tocamos ese tema acá. Nos pareció un tema muy interesante. Yo creo que lo tocamos 2 veces ese tema. La primera vez dimos referencia sobre una película que se llama The Sessions, en la que se ve la historia de una persona con discapacidad, una historia real, y de una trabajadora, un asistente sexual de esta persona, una película muy humana. Después vino Silvina y seguimos charlando sobre el tema con Georgina, la secretaria general de AMAR, que sería el sindicato, ¿verdad? Es la asociación, sí. Es la asociación de trabajadoras sexuales. Ella fue a otros canales y lo que se recogió en los otros canales, en la recorrida que hizo ella, o lo que nosotros nos dimos cuenta que pasaba, es que los otros medios tomaron este tema más desde el lado, yo diría, amarillo, ¿no? Desde el lado sensacionalista, que es, prostitutas que trabajan con personas con discapacidad. Algo así como, bueno, de esta manera se está como avalando, ¿no?, ciertas conductas sexuales o de comercio sexual. Dio la sensación de que pasaba eso sin darse cuenta de que el abordaje del tema es muy otro, porque el abordaje del tema es una cosa muy humana. Y para eso lo tenemos acá, Alexis, que es interesante que nos cuente cuál es su vivencia o su impresión con relación a este tema como directamente interesado, ¿no es cierto? Sí, bueno, a mí me parece un tema interesantísimo de por sí, quizá por una cuestión vivencial. A mí lo que me pasó hace un par de semanas, creo que fue cuando Silvina hizo ese posteo, lo compartí en mi muro y la gente empezó a opinar. Y por supuesto que... ¿Qué es lo que decía el post? Quiero saber. El post contaba y explicaba cuál es la función de los asistentes sexuales y con qué cuestiones uno se encuentra a la hora por ahí de estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Y explicaba por ahí un poco el punto que a mí me interesa, que es el que cuenta Silvina, y los desencuentros que uno encuentra por ahí dentro de la sociedad en esta cuestión de por ahí cuando opina o la iglesia o sectores mismos dentro de la discapacidad que no se muestran de acuerdo. Y bueno, lo que escribí yo lo escribí a raíz justamente de 2 comentarios que hubieron de 2 personas con discapacidad. Sintéticamente, ¿qué es lo que escribiste, Alexis? Sintéticamente lo que escribí fue un poco, conté mi experiencia, cómo fue mi reinserción dentro del mundo de la sexualidad y dentro del desconocimiento que yo tenía en el momento. Tu discapacidad es adquirida, ¿no? Yo tengo una discapacidad adquirida en el año 1997. ¿Qué edad tenías ahí? 20 años, sí, 20 años. Ajá, ¿y cuál es tu discapacidad? Tengo una lesión medular de nivel C6, C7. Que después, bueno, bajó un poquitito más, pero bueno, ya tengo 18 años de evolución
y como a todas las personas con una discapacidad adquirida, quizá dentro del proceso de rehabilitación me entraron un montón de inquietudes y el día que me lesioné tuve dos inquietudes. Una era si iba a volver a caminar y la otra era si iba a volver a tener relaciones sexuales. Mirá hasta qué punto el tema es que es en primer vital, momento, por ¿no? supuesto que es vital. ¿Cómo se soslaya un tema que es vital? Para vos eran las dos cuestiones, caminar y ver si podías tener relaciones sexuales. Bueno, es increíble. Porque somos seres sexuales. Claro. Y al ser seres sexuales uno, cuando ya puede llegar a percibir cierto miedo por sentir que puede quedar excluido o marginado de ese ser sexual que es uno, el miedo es mucho más grande, creo, que si no volvés a caminar. Claro. Y bueno, con lo que me encontré ese día fue con dos personas que planteaban básicamente que ellas, como personas con discapacidad, no estaban de acuerdo con los asistentes sexuales porque consideraban que ellas estaban en igualdad de condiciones con cualquier persona de la sociedad a la hora de conseguir una pareja o de acceder a una relación sexual. Algo en lo que yo me encontré totalmente en desacuerdo, porque creo que a la discapacidad debemos mirarla en un mundo inmenso, ¿sí? La discapacidad no somos las personas con una discapacidad adquirida, sino que existen un montón de patologías, hay una diversidad enorme en esto, y debemos ser sumamente cuidadosos, porque no todas las personas con discapacidad tenemos la posibilidad de ejercer nuestra sexualidad, porque muchas veces hay muchas personas con discapacidad que quedan marginadas de esta posibilidad por cuestiones que están por ahí mucho más cercanas a la moralina que a la propia realidad. Sí, nos mencionaste la religión, que es una de las causas, los prejuicios debe ser otra de las causas, la ignorancia y un montón de cosas por las cuales pueden quedar, ¿no es cierto, Silvina, marginados? ¿Cómo es tu visión de esto? ¿Qué opinás vos de esto? Que ya hablamos bastante, pero... Bueno, yo creo que el debate de fondo es, digamos, el tema puede ser superficialmente abordado a través de la asistencia sexual, sí o no. Pero creo que el debate de fondo que como sociedades aún nos debemos es resignificar qué entendemos por sexualidad y qué entendemos por personas con discapacidad y cómo unimos o no estos dos constructos. Es decir, nosotros siempre lo decimos, la asistencia sexual tal como la vemos nosotros es solamente una opción para algunas personas con discapacidad en algún momento de sus vidas. El tema es que lo que no puede hacerse tal como lo estamos validando hoy, es decir, sí, no, en función de alguien que no es esa propia persona, en este caso con discapacidad. Cuando la discriminación se centra justamente en la condición de discapacidad y de allí se cercenan todas las posibilidades, no solamente de la asistencia sexual, sino el tener una pareja afectiva, esto que él dice, estando de por medio, digamos, la construcción del amor romántico que se le exige a todas las personas, incluidas fundamentalmente las personas con discapacidad. ¿Por qué incluidas? ¿Por qué subrayas eso? Porque sabemos que en la construcción justamente ¿qué se supone? Que a las personas al universo de las personas con discapacidad se les exige una relación sexual acompañada de amor. Y a todas las personas no. se nos exige esto, ¿no? Pero especialmente a aquellas personas con cierta condición, como decía Alexis, ¿Y a qué se debe eso? ¿Y a qué se debe eso? ¿Vos qué el rollo del eso? amor aparece, lo digo con respeto esto, ¿no? Porque cada uno puede relacionarse afectiva y sexualmente desde donde quiera. Claro, lo que no puede hacer es imponérselo a mí eso al no me lo otro. exigen, digamos. A mí no me lo exigen. ¿Por qué se lo tienen que exigir a él? Y porque porque justamente tenemos que ver que la condición de discriminación y de sectorismo está enquistada en la condición de discapacidad. ¿Por qué nos metemos a opinar de las sexualidades de otros, en este caso de las personas con discapacidad? Porque nos creemos en una instancia superior en la que podemos decirle al otro sí, no, cuándo, cómo y con quién. ¿Con quién? Exactamente. Y con quién, fundamentalmente, ¿no? Entonces, sí accedemos a toda una serie de servicios que tienen que ver más con las necesidades, como siempre decimos, y no con los deseos de las personas. Porque cuando empieza a fluir el deseo en cualquier intervención que se hace, llámese, como lo decía Alexis, rehabilitatoria, educativa y demás, cuando comienza a fluir el deseo de las personas y sobre todo ese deseo viene desde la sexualidad, ahí cuando este deseo empieza a tomar lugar, digamos, más de un profesional, más de una institución, se siente interpelado. Pero perdón, quiero decir una cosa. El deseo en la vida humana, en la vida de un ser humano, no es tan importante como el deber, no es tan importante como la moral, no tiene el mismo nivel de importancia, sí, digamos, ¿no? Yo creo que vivimos en una sociedad tan llena de prejuicios
que es imposible poder ver todo esto. Entonces, a la hora de ver a una persona con discapacidad, que quizá desde su lugar, desde su discapacidad, cualquiera sea su discapacidad, pero pongamos por ahí un ejemplo, por ahí Silvina lo va a poder explicar mucho mejor que yo. Una persona que es quizás a lo que yo hice referencia en mi texto, un adolescente con TGD, ¿no? Que empieza a manifestar una necesidad de poder ejercer su sexualidad desde algún lugar. Y ¿qué vas a hacer? Uno como padre, no, que no se agarre, que no se toque, no se lo digo al médico porque qué horror, mi hijo se tocó. Eso me parece increíble que un padre no se dé cuenta de eso o que deje de lado eso porque su hijo tiene una discapacidad. Perdóname, yo lo que le dije a ella, que lo que más me llamó la atención del texto que yo leí de su posteo, fue que abajo me encontraba un comentario de una madre de un chico con discapacidad que no entendía cómo se podía plantear esto si su hijo nunca le iba a demandar una cuestión sexual a ella. Y es terrible eso. Pero eso quizás habla de la propia ignorancia que tenemos nosotros como sociedad y de no darnos la posibilidad de, por lo menos, debatir este tema. Que es un tema serio, que no lo estamos tomando a la ligera, que no estamos hablando de prostitución acá. ¿Sí? Que tenemos que dejar de ser una sociedad pacata y tenemos que ser un poco más amplios para entender esto. Y para entender esto tenemos que entender a la discapacidad como un mundo enorme. Porque aparte hay otra diferencia, ¿no? Que me gustaría que me la expliques un poco más ampliamente, a ver si yo estoy en lo cierto. Una prostituta no es una asistente sexual para una persona con discapacidad, porque se supone que un asistente sexual no solo ofrece sexo, sino también contención, comprensión de la discapacidad, de alguna manera tiene que tener un conocimiento de qué es lo que está haciendo con una persona que tenga una discapacidad u otra. O sea, es una persona especializada también, capacitada. Y que tiene que estar preparada para abordar que tiene que estar preparada, cualquier tipo de discapacidad. ¿Verdad? Digamos, no estamos hablando de cualquiera que viene de la calle, por más que eso pueda ocurrir. Esto, de hecho, ha ocurrido históricamente. Quienes han abordado, por eso de allí nuestra unión con las trabajadoras sexuales de Argentina, pero además no es solamente nuestra unión, sino es la experiencia que en principio tuvieron en Suiza, en Dinamarca, en Bélgica. Se valieron del conocimiento y la experiencia que traían las trabajadoras sexuales a la hora de empezar posteriormente a capacitar, pero a partir de esa experiencia que ellas traían, a capacitar posteriormente asistentes sexuales. A especializarlas, digamos. Entonces, el tema es, empezamos a reconocer esto nosotros de nuestra postura, que no es la postura de todas las escasas, digamos, agrupaciones que se dedican a investigar y propiciar en asistencia sexual. Nuestra postura es que no hacemos esta diferenciación específica entre trabajo sexual y asistentes sexuales, porque allí hay un fino, pero sería hilar más fino, ¿no? Pero en general, digamos, como un concepto general, puedo decir que para nosotros, si algo no es el sexo para nadie, ni para las personas con discapacidad, ni sin discapacidad, es algo terapéutico. Entonces, queremos hacer un espacio de inclusión, un espacio que no sea algo armado desde fuera, es decir, recetado en función de la patología que presenta esta persona. Es decir, todas las personas que van en silla de ruedas necesitan... que tenga más que ver con el deseo. Exactamente. Entonces, tendrá que ver con el deseo y con esa persona que viene en ese momento a requerir o a pensar o a fantasear que en la asistencia sexual puede tener un espacio para desarrollar, aunque sea iniciar un espacio placentero. Bueno, muchas gracias por venir, gracias Alexis por venir y por darnos tu testimonio, gracias Silvina. Que podamos por ahí ya poner el tema en discusión, ya es un paso. Acá, este es un lugar de debate. Perfecto. Acá nosotros lo tocamos al tema y la verdad que esto es un tema que nos interesa mucho. Gracias por venir. Enorme. Muchísimas gracias. Bueno, si quieren venir al Rincón de Arte, miren cómo tienen que hacer. Si querés participar del Rincón de Arte o necesitas dejarnos un mensaje, puedes hacerlo enviando un correo electrónico a desdelavida@tvpublica.com.ar. Para contactarte con la producción del programa, podés llamar al 2071-9515 y si llamas del interior, no olvides marcar el prefijo 011. Ahora también podés seguirnos en Facebook, ingresando a www.facebook.com/desdelavida. Estamos acá en el Rincón de Arte con la profesora que se vino hoy muy... Estás como primavera. Otoñal está. Otoñal, es sí, porque veo que son colores de otoño. Ropa de otoño. Siempre con el... Estoy cambiando el vestuario. Usted siempre con el trend topic va. Siempre va con la tendencia, marcando. Claro, por supuesto. Hoy nos visitan, después lo vamos a presentar, a nuestros amigos del taller protegido Peldaños de Munro. ¿Saben por qué? Nos visitan porque ellos
hacen juguetes y son artesanos y nos van a ayudar a hacer la actividad del día de hoy, que no la vamos a revelar ahora. Todavía no. Todavía no la vamos a Vamos a revelar. esperar. Vamos a esperar. Ustedes saben que si quieren venir al Rincón de Arte nos llaman al 011 2071 9515. Llaman y vienen. Vamos a un corte y después les contamos.